Viejo hambriento, gritó Rodrigo Méndez entre carcajadas mientras levantaba una copa de vino espumoso. Si logras encender mi Ferrari, te lo regalo. El salón entero estalló en risas. Los invitados, hombres trajeados y mujeres con vestidos de gala, miraban con burla hacia un rincón donde un anciano permanecía de pie, silencioso, con la ropa desgastada y la mirada clavada en el automóvil rojo que brillaba bajo las lámparas de cristal. El Ferrari resplandecía como un altar. Su pintura carmesí reflejaba cada destello de luz, como si se tratara de una joya intocable. Para los presentes, era símbolo de poder, de riqueza, de triunfo. Para Rodrigo, era el centro de su arrogancia. Y en medio de aquella fiesta de lujo, don Manuel Ortega parecía fuera de lugar. Su saco viejo, sus zapatos gastados y sus manos arrugadas lo convertían en el blanco perfecto para las burlas. Rodrigo lo había elegido como parte de su espectáculo. Vamos, anciano, insistió el millonario. Acércate. Si logras encender esta máquina, será tuya. Pero claro, dudo que sepa siquiera cómo funciona. Más risas, más aplausos. Los celulares comenzaron a grabar. Para todos, era un chiste. Un mendigo enfrentando al rugido de una bestia italiana. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que ese viejo guardaba un secreto. Uno que no solo cambiaría el rumbo de la noche, sino que revelaría una lección que ninguno de esos invitados jamás olvidaría. Lo único que te pido antes de seguir con esta increíble historia, es que te suscribas al canal. Así podrás escuchar más relatos que llegan directo al corazón. Si aún no estás suscrito, presiona la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún video con historias virales, llenas de drama, sorpresa y lecciones que cambian perspectivas. Prepárate, porque lo que sigue no es un simple reto. Es la noche en que un anciano olvidado por el mundo se enfrenta a la arrogancia de un millonario y nos muestra que la dignidad y el conocimiento valen más que cualquier lujo. La noche brillaba en Ciudad de México como si el cielo mismo hubiera sido iluminado para los dioses. En el centro del centro Citibanamex, bajo luces blancas y doradas, un Ferrari rojo descansaba sobre una tarima de acrílico rodeada por cordones de terciopelo. No era solo un automóvil, parecía un altar, un ícono de lujo, de poder, de ego desbordado. Cada reflejo sobre su carrocería hipnotizaba a los invitados. Cada destello de cristal hacía que las copas se levantaran como en una celebración silenciosa del triunfo de la riqueza. Rodrigo Méndez caminaba entre los invitados con pasos seguros, traje negro hecho a medida, corbata de seda italiana y un reloj que atrapaba la luz como un pequeño sol. Su sonrisa insolente era una mezcla de arrogancia y diversión, la de quien jamás ha escuchado un no. Sus gestos, precisos y teatrales, convertían cualquier acción en espectáculo. El rugido del motor al encender el Ferrari resonaba en las paredes del salón como un trueno contenido, un recordatorio de que el poder estaba al alcance de su dueño. Los invitados aplaudían, silbaban y reían ante cada gesto de Rodrigo, admirando y temiendo su autoridad al mismo tiempo. La música electrónica se mezclaba con las conversaciones, creando un ambiente de lujo y tensión a la vez. Pero en el borde de ese círculo de opulencia, un contraste se dibujaba. Don Manuel Ortega, un hombre viejo con abrigo gastado y zapatos que habían conocido demasiadas lluvias, permanecía inmóvil. Sus ojos seguían la Ferrari con una ternura que nadie entendía. No era codicia ni deseo, era memoria, respeto, reconocimiento silencioso de lo que otros solo veían como un objeto brillante. Mientras todos celebraban la arrogancia, él parecía ser la única figura capaz de mirar más allá del lujo, percibiendo algo que los demás habían olvidado por completo. En medio de aquella opulencia, don Manuel Ortega era un resquicio de realidad. Su abrigo raído, que había perdido el color y la forma, parecía absorber la luz de las lámparas en lugar de reflejarla. Los zapatos, gastados y manchados, mostraban las huellas de años de caminatas solitarias. Su barba, desordenada y salpicada de canas, combinaba polvo y tiempo, y sus manos arrugadas temblaban apenas, no de miedo, sino de emoción contenida. El guardia de seguridad lo había notado enseguida, levantando la mano con gesto severo. «Señor, por favor, mantenga distancia». Pero don Manuel no se movió. Alzó las palmas en señal de paz, con respeto, con la calma de quien sabe que nadie puede arrebatarle su dignidad. Sus ojos, fijos en la Ferrari,
No veían un lujo ni un símbolo de vanidad, veían memoria, un recuerdo profundo que no podía explicar con palabras. Cada reflejo del auto parecía hablarle, despertando algo que solo él comprendía. Claudia Ramírez, una de las invitadas, lo observó desde la distancia. Su corazón se detuvo un instante al ver la forma en que sus manos temblaban, no por frío, sino por la emoción de enfrentarse a un objeto que para los demás era solo ostentación, pero para él era historia, pasión y respeto. Mientras todos reían y murmuraban, Rodrigo Méndez se acercaba con pasos calculados, su sombra cayendo sobre el anciano como un eclipse repentino. El salón, que antes vibraba con música y carcajadas, pareció contener el aliento por un instante. La tensión invisible creció. El duelo entre la arrogancia del millonario y la dignidad silenciosa de don Manuel comenzaba a delinearse. Rodrigo Méndez se detuvo frente a don Manuel Ortega con una sonrisa cargada de arrogancia. Sus zapatos brillaban bajo las luces, su reloj suizo reflejaba cada destello y su corbata de seda se movía al ritmo de su altivez. ¿Qué dices, viejo?, dijo, alzando la voz para que todos lo escucharan. Te reto a encender mi Ferrari. Si lo logras, será tuya. Pero dudo que tengas la menor idea de cómo funciona. La sala estalló en carcajadas. Hombres y mujeres vestidos de gala se inclinaban hacia adelante, algunos grabando con sus teléfonos, otros aplaudiendo con desprecio. Cada risa parecía un golpe directo al orgullo de don Manuel, pero él permanecía inmóvil, recogiendo las llaves con la calma de quien sabe que cada acción tiene su peso. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación, de respeto hacia la máquina que tenía frente a sí. Vamos, viejo, insistió Rodrigo. Acércate, toca el volante. Haznos reír un poco más. Las llaves cayeron al suelo con un tintineo seco, y toda la sala contuvo la respiración mientras don Manuel se agachaba lentamente para recogerlas. Cada movimiento era medido, ceremonial, como si la simple acción de tocar ese objeto de lujo fuera un rito. Claudia Ramírez, observando desde un lateral, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La serenidad del anciano contrastaba con la arrogancia del millonario y la frivolidad de los invitados. Nadie esperaba que aquel hombre, que para todos era un don nadie, aceptara el desafío. Rodrigo, disfrutando de la atención, se reclinó levemente sobre el capó del Ferrari, cruzó los brazos y pronunció con tono burlón: si logras encenderlo, tal vez te demos una ovación, aunque no creo que lo consigas. El salón estaba a punto de presenciar algo que cambiaría por completo la dinámica de la noche. Un enfrentamiento entre vanidad y experiencia, entre burlas y dignidad, estaba a punto de comenzar. Y todos, sin saberlo, estaban a punto de aprender que el verdadero valor no siempre viene envuelto en lujo. Don Manuel Ortega se acomodó en el asiento del conductor con una calma que desafiaba el bullicio de la sala. La multitud, que hasta hacía un momento lo había subestimado, se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Cada risa, cada murmullo de incredulidad, parecía pesar más sobre el capó del Ferrari. Rodrigo Méndez arqueó una ceja, visiblemente confiado, seguro de que aquel anciano nunca lograría encender el motor. No te ilusiones, viejo, dijo con un tono que mezclaba burla y arrogancia. Esto no es un juguete para tus manos temblorosas. Pero don Manuel no se inmutó. Sus dedos recorrieron la llave con precisión, colocando el contacto en un movimiento firme y decidido. Hubo un segundo de silencio absoluto. Algunos invitados incluso contuvieron el aliento. Y entonces, con un giro lento y ceremonial, el motor rugió. Un sonido profundo, potente, que resonó en las paredes del salón y arrancó exclamaciones de sorpresa. Claudia Ramírez no podía creerlo. Sus ojos se abrieron como platos, y un suspiro escapó de sus labios. Todos los que habían subestimado a don Manuel quedaron congelados. Rodrigo retrocedió ligeramente, como si el rugido del motor hubiera golpeado su orgullo directamente. La burla se había transformado en asombro en cuestión de segundos. Los flashes de los teléfonos iluminaron la escena mientras el motor seguía rugiendo con una fuerza casi simbólica, como si cada gota de experiencia de don Manuel estuviera manifestándose en aquel sonido. Por un instante, el salón quedó suspendido entre incredulidad y admiración. Nadie esperaba que aquel hombre, humilde y silencioso, demostrara un control tan absoluto sobre la máquina de lujo que todos creían intocable. En ese instante,
Quedó claro. El verdadero poder no siempre se ve a simple vista. Y aquella noche, don Manuel Ortega acababa de enseñarlo sin necesidad de palabras, solo con la fuerza de su acción. El rugido del Ferrari no solo había sorprendido a los presentes, sino que había alterado completamente la energía de la sala. Conversaciones que apenas habían comenzado quedaron suspendidas mientras todos giraban la mirada hacia don Manuel. Los murmullos de incredulidad se mezclaban con aplausos tímidos que poco a poco crecían en fuerza. Claudia Ramírez, aún con el corazón acelerado, se acercó un poco más, observando cómo el anciano mantenía su compostura como si encender aquel coche fuera un gesto cotidiano. No puedo creerlo, susurró, casi para sí misma. Lo hizo, realmente lo hizo. A un lado, Rodrigo Méndez frunció el ceño, su orgullo golpeado por la humillación silenciosa que acababa de recibir. Su sonrisa confiada se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de enojo y sorpresa. Esto no es posible, balbuceó, buscando una excusa para minimizar lo ocurrido. Pero nadie parecía dispuesto a comprar sus palabras. Los invitados comenzaron a acercarse, algunos con teléfonos en mano, intentando capturar aquel momento histórico. Los flashes destellaban como si fueran fuegos artificiales, resaltando cada línea de concentración en el rostro de don Manuel, cada detalle del lujoso vehículo que ahora rugía bajo su mando. Incluso los más escépticos no pudieron evitar aplaudir y vitorear. La energía cambió radicalmente, de burla a admiración, de desprecio a respeto. Cada mirada que antes evaluaba la edad y la apariencia de don Manuel ahora reconocía su habilidad y autoridad. Un joven que había estado comentando con sorna con su amigo se detuvo y, con voz baja pero sincera, murmuró: «Nunca subestimes a alguien por su apariencia. Nunca». Ese instante quedó grabado en la memoria de todos. Don Manuel Ortega no solo había encendido un Ferrari, había encendido la chispa de asombro y respeto en cada persona presente. Y mientras el motor seguía rugiendo, parecía que incluso Rodrigo comprendía que aquella noche algo había cambiado para siempre. Rodrigo Méndez, todavía con la sangre caliente por la humillación reciente, se acercó al centro del salón con pasos decididos. Su mirada estaba fija en don Manuel Ortega, cargada de desafío y desprecio. «Esto no cambia nada», dijo con voz firme. «Solo tuviste suerte, viejo». Don Manuel, sin alterar un solo gesto, giró ligeramente la cabeza y lo observó con una calma que parecía inmutable. «Suerte, Rodrigo», respondió con voz tranquila. «La suerte se busca, se provoca, y a veces, simplemente, se reconoce cuando llega». El salón contuvo la respiración. Cada invitado sabía que algo crucial estaba por suceder. Los murmullos cesaron y todos los ojos se centraron en los dos hombres, uno lleno de arrogancia, el otro de una autoridad silenciosa que no necesitaba demostraciones. «¿No te das cuenta?», continuó Rodrigo, intentando recuperar su postura de poder. «Esto no es más que un accidente, un golpe de fortuna que no se repetirá». Don Manuel sonrió levemente, una sonrisa cargada de experiencia y sabiduría. «Rodrigo, lo que acabas de presenciar no es un accidente», dijo. «Es preparación, paciencia y conocimiento. Mientras tú juzgas por apariencia, yo actúo con fundamento. Mientras tú hablas, yo hago». El contraste entre ambos era abismal. Don Manuel, con su porte sereno, transmitía seguridad. Rodrigo, con su tensión y respiración acelerada, revelaba su frustración y falta de control. La multitud comenzó a asentir, algunos con pequeños gestos de admiración, otros murmurando entre ellos, reconociendo la superioridad del anciano. «Nunca subestimes a quien lleva años aprendiendo mientras otros solo presumen», finalizó don Manuel, su voz resonando con firmeza. «La verdadera fuerza no se demuestra con palabras ni gestos grandilocuentes. Se demuestra con resultados y carácter». Rodrigo quedó paralizado, sin palabras. Sus intentos de refutar se disiparon ante la claridad de la verdad. Por primera vez en esa noche, comprendió que había subestimado a alguien con años de experiencia y dominio absoluto de su entorno. En ese instante, la sala estalló en aplausos. Don Manuel no solo había encendido un Ferrari y capturado la atención de todos, había enseñado una lección que nadie olvidaría jamás. Tras la impresionante confrontación, el ambiente en la sala cambió por completo.
Los murmullos iniciales se transformaron en un respeto silencioso hacia don Manuel Ortega. Nadie dudaba ya de su experiencia, su capacidad y su autoridad. Incluso Rodrigo, aún con orgullo herido, bajó la cabeza y reconoció, aunque en silencio, que había subestimado a alguien mucho más preparado que él. Don Manuel se acercó al Ferrari que había encendido momentos antes. Sus manos rozaron suavemente el volante, como si aquel vehículo no solo representara velocidad, sino disciplina y control. Cada invitado pudo sentir la analogía. La vida, como el automóvil, requiere preparación, concentración y respeto por las leyes que la gobiernan. No basta con presumir, ni con actuar impulsivamente. La verdadera fuerza reside en la calma, la estrategia y el aprendizaje constante. Rodrigo permaneció a un lado, mirando con mezcla de admiración y frustración. La lección era clara. La arrogancia puede abrir puertas momentáneamente, pero el conocimiento sólido y la paciencia sostienen cualquier éxito. Aquel joven, acostumbrado a imponerse con gestos y palabras, comprendió que el mundo real no premia al que solo presume, sino al que actúa con inteligencia y consistencia. La sala, ahora silenciosa, comenzó a aplaudir lentamente, primero tímidamente, luego con más fuerza. No era solo un aplauso por un automóvil encendido o un gesto espectacular. Era un reconocimiento a la autoridad basada en mérito, experiencia y carácter. Don Manuel, con humildad, asintió y decidió dejar que la moraleja se grabara por sí sola en cada observador. Finalmente, la atención regresó al joven Rodrigo, quien, aunque no lo admitiera en voz alta, llevaba consigo una lección que transformaría su manera de enfrentar desafíos. La noche cerró con una sensación de asombro, respeto y aprendizaje. Los invitados se dispersaron, pero el eco de aquella lección resonaría durante mucho tiempo. El verdadero poder no está en lo que uno presume, sino en lo que sabe y en cómo actúa con sabiduría. En ese instante, la historia de don Manuel y su Ferrari dejó de ser solo un espectáculo. Se convirtió en un ejemplo viviente de paciencia, conocimiento y dominio personal, recordando a todos que el verdadero triunfo se construye con disciplina, no con arrogancia. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte más relatos como este. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo historias que te harán vibrar de emoción. Nos vemos en la próxima.